Bueno, ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien, gracias Pablo. ¿Me podría decir su nombre? Raúl Martínez Flores. ¿A qué se dedica? Soy profesor de Mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Ah, ok. Hablando, bueno, ¿ha escuchado hablar sobre la ética, los principios que existen en la ética? Sí. ¿Qué habrá escuchado más o menos? Bueno, pues he escuchado muchas cosas al respecto de la ética, que es un principio fundamental en el quehacer de las empresas, que es la forma en que se llevan a cabo correctamente las acciones, o sea que es una norma, digamos, a seguir para que la gente se comporte adecuadamente, haga las actividades que debe de realizar, se siga principios, valores para realizar las actividades, no solamente lograr objetivos, sino que esos objetivos tienen que ir respaldados por una ética, por unos principios y unos valores fundamentales. Ah, ok. Y hablando de la ética profesional. La ética profesional está manejada a través de códigos. Cada disciplina tiene un código que la rige. Y esos principios, por ejemplo, en mercadotecnia son, que es el área que a mí me corresponde, son muy claros en qué es ético y qué no. Yo siempre he dicho que la disciplina por sí mismo es ética. El que rompe con la ética es el profesionista algunas veces, o el que sigue la ética también es el profesionista. Están los dos caminos siempre disponibles, ¿no? Pero realmente el código de ética pues nos dice qué anuncio debemos de poner, cómo debemos de ponerlo, qué prácticas de marketing realizar, cómo tratar a nuestros distribuidores, cómo generar una campaña adecuadamente, qué promoción de ventas hacer o no. En nuestro campo pues es imprescindible. Ok. Bueno, ¿y cuáles son los principios éticos que le permiten alcanzar las metas a las instituciones o empresas como tales? Los principios éticos, Ujú. cada uno tiene los suyos. No podemos generalizar ahí en el sentido de que todas las organizaciones se comporten igual o le den prioridad a uno o a otro. Pero sí podemos nosotros establecer que un principio ético fundamental pues es hablar con la verdad, tanto al consumidor como a las empresas, decir las cosas directas, no prometer lo que no vamos a cumplir, generar promesas pero al mismo tiempo una fecha de cumplimiento y respetarla. Ese tipo de cuestiones de generar promesas y después cumplirlas generan un círculo virtuoso, en mi opinión, para las empresas, porque con eso se gana la confianza de los distribuidores, de los socios, de cualquier stakeholder o grupo de interés y de los clientes, que son los stakeholders más importantes para una compañía. Ok. ¿Y de qué manera se promueven en la organización dichos valores éticos o principios éticos como tales? ¿Y en cuál organización? En la organización que elabora usted, por decirlo. Aquí en el Tecnológico de Monterrey. Ujú. ¿Cómo se permean los...? Ajá, ¿cómo se promueven? Se promueven en cada acción que realizamos. En cada acción que realizamos nosotros tenemos un código de ética que nos rige como empleados, como profesores y como estudiantes, ya sea administrativo, ya sea profesor académico o estudiante. Estamos regidos por un código de ética que tenemos que firmar desde que entramos a laborar o entramos a estudiar. Ese código de ética tiene sus principios muy claros de qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer ante una situación. Se presentan muchas situaciones dentro de la vida académica y en mi institución se le da una prioridad muy elevada desde los cursos de ética, que son cursos sello para todas las materias, para todas las carreras. Todas las carreras tienen un curso de ética al menos en su trayectoria, y se nos dan muchos cursos de ética a los profesores a lo largo de nuestra carrera. Ah, ok. Y bueno, hablaba un poco sobre los reglamentos. Uh-huh. ¿Qué relación existe entre los reglamentos y los principios éticos? Los reglamentos son básicos para decirnos los límites que tenemos. Yo siento que la ética está enmarcada en límites. Si tenemos claros los límites que podemos alcanzar o que no debemos de rebasar en cualquier situación que se da, esa claridad de los límites nos lleva al camino de la ética o del bien que hacer de nuestra profesión. Si nosotros no tenemos claros esos límites y esos nos los da la institución donde laboramos, es fácil que nos perdamos o que nos salgamos en un momento dado de esos límites. Y eso ya sería incurrir en algunas ocasiones en una falta de ética. Por ejemplo, cuando un estudiante hace un copy-paste y le pedimos que haga un resumen los profesores, pero en lugar de eso hace un copy-paste y jala información de otro autor y nunca lo cita ni nada, pues está incurriendo en una falta de ética.
y en nosotros está detectar esa falla y penalizar esa falla de acuerdo al reglamento, ya sea con una calificación baja, ya sea con una deshonestidad académica o con cualquier otra reacción. Pero si nosotros no conocemos el reglamento, no podemos saber hasta dónde puede llegar el alumno y cómo lo debemos de sancionar en caso de que haya una falta de ética, igual para nosotros. Nosotros como profesores también tenemos que entregar resultados a nuestros superiores con la misma ética, si no también seremos sancionados. El chiste es siempre estar informados y el reglamento es el elemento primordial para saber hasta dónde podemos llegar y qué hacer en caso de que alguien no cumpla con ese cometido. Ok. Bueno, entonces es un requisito de contratación que las personas comulguen los principios éticos de la organización. ¿Es un requisito? Sí. O sea, que todos comulguen. Ajá. Yo digo que es fundamental. A nadie se le puede obligar a seguir un principio con el cual no concuerda. Pero siempre que entramos a una institución debemos de estar conscientes de que la rigen principios, reglamentos, estándares y valores. Hay una misión, hay una visión, hay una planeación estratégica y está inmersa la ética. Los valores fundamentales están ahí. Entonces, sí es una obligación del empleado entender esos principios, generarlos, permearlos, es más, hasta compartirlos con sus compañeros y vigilar que se cumplan, no solamente estar de acuerdo, sino vigilar que se cumplan, y si alguien no lo está cumpliendo, propiciar las condiciones para que se le ayude a cumplirlas, o bien uno mismo ayudar para que se cumplan. Sí, sí, es una obligación en mi opinión. ¿Y cómo saber si la persona comulga o no dichos valores? Haciendo encuestas o haciendo estudios de clima organizacional, eso es muy factible. También platicando uno a uno. Hay empresas como empresas líderes, no voy a decir los nombres de las empresas porque no vendría el caso en la entrevista, pero empresas líderes que se ponen a platicar, los líderes con sus empleados uno a uno, y eso es muy saludable porque uno tiene la oportunidad de conocer a su empleado, de que el empleado conozca más a su jefe, y si hay algún tornillo por ahí que se pueda ajustar para que todo salga bien, para que el trabajo sea mejor, para que se conozca la información de una manera más adecuada, no hay como el dialogar, ¿no? Entonces yo siento que el dialogar y el hecho de compartir la información es primordial para esta función. Ok. Y bueno, ¿cuáles son las decisiones relevantes de la organización que encargan a los principios éticos aludidos? Las decisiones importantes, ¿en qué sentido? Por ejemplo, que no siguió los principios éticos, que los hizo a un lado. En caso de que alguien no cumpla Uh-huh. con esos principios éticos, ¿cuál es la sanción, digamos, que generaría la institución? Sí, principalmente a su área de trabajo. Desconozco esa respuesta tan puntualmente porque hay muchas formas de sancionar, ¿no? En el sentido de la gravedad en que fuera la falta. O sea, puede ser falta de ética desde algo en que uno simplemente sepa lo que está haciendo, pero los demás no se dan cuenta y esa ya es una falta de ética. Por ejemplo, si algún alumno tiene un error en un examen y uno se lo pone bien y no se lo marca, pues el alumno va a estar contento, uno es el único que lo sabe y no pasa nada. Pero eso es una falta de ética grave porque no le está corrigiendo uno al alumno su error, no lo está enseñando a que eso es un error. Pero también puede ser una falta gravísima la que se cometa por parte de un alumno, por parte de un empleado, y ahí la sanción pues sería proporcional a la gravedad, ¿no? Entonces el reglamento tiene desde lo más sencillito hasta lo más complejo tipificado en que es una falta de ética, una falta de valores o una falta de cumplimiento, rompimiento, digamos, de algunas situaciones estipuladas en el mismo reglamento. Es muy difícil saberlo, pero lo que sí te puedo decir es que en mi institución, aquí en el tecnológico, la ética se sigue con mucho rigor, con mucho apego a eso, y si hay una falta, tiene consecuencias en el sentido de que no se vuelva a repetir, sino que los empleados estén a gusto, conformes y haciendo las cosas como deben de ser. Bueno, menciona que se intenta hacer lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner que llegó a evitar una acción ética, pero se lo hizo mal. ¿Cómo le podríamos hacer para asegurar que ahora sí que la penalización que se le va a aplicar sea congruente? ¿Cómo podemos saber ese aspecto? Repasando
continuamente los casos anteriores, siendo congruente. Porque, por ejemplo, en los Óscares, por decir algo, yo no le voy a dar un Óscar siempre a la misma persona, ni le voy a dar un premio al mismo actor siempre, sino de acuerdo al nivel de su actuación o de su trabajo se le da el premio. Aquí es igual. Si nosotros no conocemos lo que ha pasado antes en algunas faltas de ética o de valores, y vemos con qué vara se han medido, digamos, cada uno de los castigos, y no somos congruentes, entonces el siguiente caso puede decir, ¿y por qué al anterior no le sancionaron de esa manera? No es que cambió el reglamento, sí, pero tienes que hacer público el reglamento y sus cambios, ¿no? Y así se puede salir por la tangente. Entonces, si el reglamento está claro y la sanción se hace siempre congruente y con el mismo estándar de castigo o de sanción o de reprimenda o de simplemente una llamada de atención, pero siempre es congruente de acuerdo a lo que pasa, es como en el fútbol, saco una tarjeta amarilla, pues sí, a la misma situación, no nomás al equipo que no me cae bien, ¿verdad? Sino a todos los que incurran en la misma falta. Entonces aquí, si somos congruentes y estudiamos el pasado, tenemos el reglamento claro, el código de ética bien definido, firmado por el empleado. Se repasa qué firmó el empleado, le puedes demostrar, mira, aquí está la falta donde tú estás incurriendo y por tanto el reglamento dice que esta sanción te corresponde y ahí hay no lugar a dudas. Pero la claridad es la claridad y la congruencia son las que dan la certeza, ¿no? Ok, bueno, y por último, ¿en qué medida actuar que beneficie la imagen que se tiene frente a los clientes? ¿Cómo se debe actuar para que los clientes tengan una buena imagen en ese aspecto? Cumpliendo las promesas que les haces. O sea, más que cumpliendo las promesas que les haces. Porque el cumplimiento y cumplir las promesas que tú haces al cliente es lo que te gana su confianza. Si tú no tienes cumplimiento, si no cumples con esas promesas que le estás dando al consumidor en su momento, ellos tienen una hipótesis de lo que van a recibir. Ellos se forman en la mente, tú me estás vendiendo un teléfono inteligente, yo lo compro porque esos resultados son los que me va a dar, traigo estas aplicaciones, tiene este desempeño, yo puedo hacer todo esto con este teléfono. Se lo vendes, él recibe un producto distinto y resulta que no cumple con todo lo que dijo, va a tener una disonancia cognitiva. Y eso en psicología es muy grave porque estás diciéndole, tu hipótesis es falsa. Tú esperabas algo y yo te estoy dando lo contrario, o no te estoy quedando bien, o te estoy quedando a deber en el valor que yo esperaba. Entonces, si se hace una promesa, es como en las relaciones humanas. Si se hace una promesa, si alguien se casa, si alguien tiene un contrato laboral, se tiene que cumplir al pie de la letra, si no viene una disonancia. No hay mejor forma de ganar la confianza que con cumplimiento a las fechas, a las acciones y a los estándares de calidad y de valor. Ok. Bueno, creo que sería todo, profe. Muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, por último estamos hablando sobre una conclusión basada hacia los principios éticos. La ética, como ya se mencionó en la entrevista y como lo hemos venido manejando desde hace mucho tiempo, es muy importante para que las organizaciones se mantengan en una forma estandarizada y tengan esa continuidad de poder trabajar sin ningún problema. Los principios éticos varían dependiendo de la organización, ya que cierta organización considera algunos principios éticos adecuados como la otra considera otros. Sin embargo, todos llevan una misma relación y cumplen la misma función de coordinar, mantener un orden y que se cumplen los reglamentos. Aunque aquí entra el punto importante de hablar sobre los reglamentos, que los reglamentos no solamente es lo que debes de seguir, sino cómo debes de ser, qué características debes ir adoptando, cómo puedes ir mejorando como persona, además de que todos hemos llevado una educación en la cual hemos podido adaptarnos al medio y a la sociedad en la que nos rigen. Las organizaciones tienen este código de ética que nos han inculcado desde siempre, por lo tanto no es tan complicado adaptarnos a lo que ellos nos piden, pero sí es importante poder conocer los lineamientos y las reglas que tienen para no salirnos de ello, ya que vivimos en un mundo donde existen muchas leyes y
muchas veces se nos hacen obsoletas. Por lo tanto, los principios éticos ayudan a reforzar cada una de las actividades que nosotros hacemos, y esto se puede ir evaluando dependiendo a la forma de actuar, de pensar, o de que cada una de las personas se maneja en sí con sus valores que tienen internos, no solamente lo que son los principios, sino también los valores que toman un rol muy importante. Y creo que sería todo por esta vez.